Un saludo muy especial para todos. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a compartir una formación sobre salud mental y riesgo público. Aprovecho para presentarme. Mi nombre es Astrid Susana Alba, soy psicóloga, soy especialista en gerencia de recursos humanos y psicología clínica de la salud. Y quiero compartirles en este momento información importante sobre qué es el riesgo público, cuáles son sus efectos, qué herramientas o qué estrategias podemos utilizar cuando nos enfrentemos a ellos y algunas herramientas emocionales que pueden acompañarnos o que podemos utilizar luego de haber sido víctimas o luego de haber pasado o vivido una situación como estas. Entonces, iniciemos con el concepto del riesgo público. Cuando nosotros hablamos de riesgo público, estamos haciendo referencia a un suceso que puede afectar a una persona o a una comunidad determinada. No es necesario que alguna de estas tenga una característica en particular. En este sentido, el hecho de que estemos vivos hace que estemos en riesgo. Recordemos que los riesgos públicos son todos aquellos aspectos que se viven en espacios públicos y que pueden poner en riesgo la vida y la integridad física de las personas. Por lo general, están relacionados con accidentes de tránsito o de violencia. Y estos pueden afectar aspectos como el área familiar, el área social y, por supuesto, el área laboral. Entonces, veamos a qué riesgos públicos estaríamos nosotros expuestos. Pensemos un momento, ¿cuáles serían esos riesgos que de pronto podríamos estar expuestos en los lugares en los que transitamos, a los lugares a los que vamos o en general? Bueno, muy bien. Algunos de estos ejemplos de riesgos públicos pueden ser extorsión, atentados, atracos, entre otros. Les hago ahora otra pregunta. ¿Qué emoción o qué sentimiento se puede experimentar al estar expuesto a un riesgo público? Entonces allí tenemos en las imágenes algunos ejemplos de riesgos que podríamos enfrentar. ¿Qué sensaciones, qué emociones o qué sentimientos nos generan estas situaciones? Pues podemos tener sentimientos de confusión, podemos sentirnos intranquilos, inseguros, miedosos, nos puede dar frustración, rabia por haber padecido o vivido esta situación en particular, podemos sentirnos también temerosos por nuestra integridad física o de pronto por la integridad física de las personas que nos acompañaban en ese momento o que vivieron con nosotros también la situación. Pueden generarse muchas emociones o muchos sentimientos que nos generan cierta tensión emocional. Y a su vez, por supuesto, pueden generarse unos efectos en nosotros. Revisemos cuáles serían algunos de esos efectos emocionales que podríamos tener luego de padecer un tipo de riesgo o de vivir o presenciar algún tipo de situaciones como las que mencionábamos anteriormente. El primer efecto emocional puede ser reviscencia. ¿Y a qué hace referencia? Es repetir o revivir el hecho una y otra vez. Por supuesto, esto perturba las actividades diarias, pues en los periodos de reviviscencia el incidente parece estar sucediendo, como les decía, una y otra vez. Este podría ser un efecto. El segundo efecto es de evasión. Podemos sentir insensibilidad emocional o sentir como si no nos importara nada, desánimo o desaliento por todo, por lo que estamos padeciendo, por la situación que estamos atravesando. Y un tercer efecto emocional puede ser dificultad para concentrarnos, sentirnos más alerta, estar como más vigilantes frente a lo que nos ocurre. Veamos ahora cómo podemos minimizar o evitar ese tipo de riesgos. Lo más importante es que nosotros identifiquemos posibles riesgos y amenazas. Entonces, la persona debe tener presente los posibles riesgos o amenazas a las que pueda estar expuestas.
analizar las posibles variables, los sucesos, las personas, las situaciones o cosas. Cuando nosotros nos estamos haciendo referencia a identificar amenazas y riesgos, estamos diciendo es analice el entorno o identifique el entorno o el espacio por donde usted transita, las señales que este espacio le puede generar o le puede brindar para poder identificar algunos riesgos o amenazas posibles a las cuales nosotros podríamos estar expuestos o usted podría exponerse. Entonces, ¿qué debemos hacer frente a una situación de riesgo? Es importante considerar 3 momentos dentro de ese hacer o dentro de ese intervenir en la situación de riesgo. El primero de ellos, pues, son los preincidentes, que son todos aquellos factores que ocurren antes de que el hecho pase, situaciones o actos sospechosos que nos pueden estar alertando de que estamos en un terreno de riesgo. Por ejemplo, si ustedes identifican un carro inusual abandonado en la vía, si ustedes identifican o transitan una calle solitaria que esté oscura y que al final de la calle hayan dos personas que estén en la esquina y que nos generen cierto tipo de sospecha o cierto tipo de intranquilidad. También puede pasar, por ejemplo, que un vehículo nos adelante y que ese vehículo esté teniendo exceso de velocidad. Entonces, esos podrían ser algunas de las alarmas o de las alertas que nos pueden decir, ojo, cuidado, este puede ser un terreno de riesgo. Es importante asegurarnos si vamos a ir a un sitio nuevo, si vamos a transitar por un sitio que de pronto no hayamos tenido la oportunidad de visitar. Es importante, pues desafortunadamente tenemos que decirlo, en algunas condiciones es importante quitarnos, por ejemplo, los accesorios o tener que evitar sacar el celular para que de pronto no podamos ser víctimas de robo. Otro de los momentos que debemos mencionar es durante el incidente o accidente. Entonces, si ya nos encontramos siendo víctimas de una situación de violencia, pues es importante que podamos reaccionar frente a ella. Un ejemplo puede ser un robo. Entonces, es clave, aunque yo sé que puede ser difícil, que podamos conservar la calma frente a esta situación. Ya está ocurriendo, pero debemos tratar de conservar la calma para no ponernos en un riesgo mayor. Informarle al delincuente, a la persona que nos está robando, todos los movimientos que vamos a realizar. Me voy a quitar el cinturón de seguridad, voy a sacar el celular, estoy entregándole, le voy a entregar el dinero. Abstenerse de mirar al victimario a los ojos. Es posible que esta persona piense que usted lo está retando. Entonces, lo mejor que podíamos hacer es mirarlo a la altura de los hombros. Hacerle sentir a esta persona, al atacador o al victimario, que ellos tienen el control. E identificar de pronto señales en el cuerpo de esta persona, si fuera posible, que nos permitan de pronto posteriormente servir para un proceso de investigación. Estas podrían ser algunas herramientas que podemos tener en cuenta durante un incidente o un accidente. En el caso de un robo, por supuesto. Tenemos otro momento que también es importante, que es después de ser víctima de riesgo público. Entonces, allí nos tomamos un tiempo para tranquilizarnos, para ganar un poco más de confianza, para entender un poco la situación, para entender qué ha ocurrido. Poder analizar también las causas e incorporar esos hábitos de vida que nos protejan contra situaciones similares en el futuro. Y por supuesto, acudir a todas nuestras habilidades resilientes. Recordemos que resiliencia es la capacidad que tenemos para sobreponernos a las situaciones adversas. Entonces, esa puede ser también una estrategia que podamos utilizar para poder atender o para poder tramitar o entender que hemos sido víctimas de un riesgo público. Es importante ser conscientes del riesgo y tener actitudes responsables, conocer amenazas y consecuencias.
es importante que nos comuniquemos de manera asertiva, que podamos expresar qué nos está ocurriendo, cómo nos sentimos, que podamos describir claramente lo que nos está ocurriendo. Por supuesto, es importante que tengamos seguridad en el lugar donde habitamos. Esa es una muy buena inversión. Es primordial también que estemos informados de lo que sucede en el entorno, de las dinámicas de los lugares por los que transitamos, de las noticias que ocurren en los sitios a los cuales frecuentamos o las vías o las áreas que utilizamos para llegar a nuestros destinos. Ser una persona muy observadora nos permite, por supuesto, identificar peligros o amenazas. No con esto les estoy diciendo que tengamos que tener una sensación de intranquilidad todo el tiempo, que nos van a hacer algo malo, que nos va a pasar algo malo todo el tiempo, sino es una invitación a que tengamos un poco más de atención sobre lo que está sucediendo en el exterior, sobre las condiciones que pueden estar sucediendo en el medio, sobre esas señales que nos pueden generar algún tipo de alarma. A su vez, también es muy importante y primordial que nosotros, cuando hemos atravesado o que alguien cercano ha atravesado, que alguien cercano a nosotros, perdón, ha atravesado por este tipo de situaciones, es importante que podamos implementar estas estrategias emocionales que nos ayuden a reducir esos efectos, que nos ayuden a minimizar ese impacto y esa tensión emocional que nos puede generar el ser víctimas de este tipo de situaciones. Entonces, la primera de ellas es identificar la emoción. Y es identificar la emoción es qué es lo que yo estoy sintiendo, cómo me estoy sintiendo, cómo, qué nombre le puedo dar a esa emoción que yo estoy asimilando, por qué me siento así, por qué me siento de esta manera. Es que tengamos la posibilidad de poder darle un nombre, de poder entender qué nos está ocurriendo. Esa es una de las estrategias más importantes. La segunda de ellas es que tengamos alternativas, métodos, herramientas o espacios que nos ayuden a descargarnos emocionalmente, a desahogarnos emocionalmente. Entonces, el que podamos, por ejemplo, comentarle a alguien, el que podamos conversarlo con alguien, el que podamos compartir o realizar las actividades que más disfrutamos, actividades que nos permitan liberar esa tensión emocional. Es importante que podamos tener en cuenta estos métodos o estas estrategias para disminuir esa tensión emocional de la cual o la cual podemos estar atravesando. Que hagamos una alianza entre el sentimiento y la razón. Entonces, que podamos poder poner en nuestro pensamiento situaciones o hechos que sean reales, que sean eso, hechos, y no cosas que de pronto vayan mucho más allá, que sean parte de nuestra imaginación, que sean parte de nuestro imaginario y que no contribuyan a hacernos sentir mejor, que contribuyan a que nos sintamos de forma más intranquila. Entonces es importante que podamos establecer esa alianza, que podamos empezar a pensar, a ser claros, oportunos, también para poder tomar las acciones necesarias. Eso también es muy importante. Por supuesto que nos permitamos hacer ese proceso de duelo. Y recordemos que el duelo no solamente se da cuando nosotros perdemos un ser querido. El duelo se da cuando nosotros perdemos algo, perdemos una condición, cualquier pérdida significa que nosotros podamos atravesar por un proceso de duelo. Entonces, según el modelo de Kubler-Ross, nos dice que que hay 5 etapas por las cuales nosotros atravesamos para poder hacer ese proceso de duelo. Cuando hablamos de la primera etapa, nos referimos a la negación. Entonces, la negación es la pérdida
es la reacción que nosotros tenemos a la pérdida, que se produce de una manera muy habitual inmediatamente después de que esta situación ha ocurrido y con frecuencia está relacionada o acompañada de un estado como de embotamiento emocional o un estado de embotamiento cognitivo. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es la ira, que es ese fin de esa negación y está asociado a sentimientos de frustración, sentimientos de impotencia con respecto a la capacidad propia para modificar las consecuencias de esa pérdida. Entonces, esta frustración lleva a su vez a la aparición de un enfado, de una ira, como en general sucede no solamente durante el duelo. Y durante esta etapa de la ira, la persona busca atribuir esa pérdida, busca atribuir la culpa a algún factor en particular. Esa sería la segunda etapa. La tercera etapa es la negociación. Y en esta fase de negociación, la persona guarda la esperanza de que nada cambie y de que de cierta manera puede influir de algún modo en la situación. Entonces, un ejemplo es, por ejemplo, los pacientes a quienes se les diagnostica una enfermedad terminal e intentan explorar alternativas o tratamientos a pesar de conocer o saber pues, que no existe una cura posible para la situación por la cual están atravesando. Tenemos una cuarta etapa que es la etapa de depresión y en este periodo la persona empieza a asumir la forma definitiva en que ya tiene la pérdida, empieza a asumir la realidad. Y esto le genera, por supuesto, sentimientos de tristeza, sentimientos de desesperanza, junto con otros síntomas que hacen parte pues, de estados depresivos, como el aislamiento social o como la falta de motivación. Y tenemos una última etapa, que es la etapa de aceptación, que es la quinta etapa, que después de estas fases de negación, de ira, de negociación y de depresión, llega a este estado de aceptar la pérdida. Y es recibir un estado de calma que está asociado ya a la comprensión que nosotros tenemos de la muerte o a la comprensión que nosotros tenemos de la pérdida que hayamos sufrido, que son sucesos que hacen parte de la vida y que se nos pueden presentar. ¿Sí? Esas serían las etapas del duelo y que por supuesto son una herramienta principal que nosotros podamos implementar y que nosotros podamos permitirnos hacer esos procesos de duelo para liberar esa tensión emocional que este tipo de situaciones nos puedan generar. Y por último, tenemos aplicar y fortalecer la resiliencia. Entonces, como les decía hace un momento, la resiliencia es esta capacidad que nosotros tenemos para sobreponernos a las situaciones que se nos presentan y que son difíciles. Entonces, que tengamos la capacidad de entender que hay cosas que se salen de nuestro control, pero que necesariamente teníamos que atravesar por ellas, y es poder identificar todas esas herramientas emocionales con las que contamos para hacer afrontamiento a esta situación y de cierta manera podernos sentir mejor o poder liberar toda esta tensión emocional que nos puede generar este tipo de riesgos o este tipo de situaciones. Bueno, estas serían las estrategias emocionales que les invitamos a implementar y que les invitamos a practicar cuando seamos víctimas de riesgo público, cuando atravesemos por situaciones que nos puedan poner en riesgo. Les agradecemos mucho su participación. Espero que los conceptos y que la información haya sido muy clara para todos, que haya quedado clara toda la información. Muchas gracias a ustedes nuevamente por participar y nos vemos en una próxima oportunidad.